Hola a todos, vamos a empezar con la PEC de Fundamentos de Estadística. Es la para los grados de ADE y Economía, ¿vale? Si sois de otro grado, pues tenéis otras PECs que no son esta. ¿Vale? No sé si la llamará PEC 0 o Reto 1, pero les van cambiando el nombre. Pero bueno, es la primera PEC que hay que entregar y realmente es muy corta y muy fácil. Simplemente la primera parte es una tontería que es simplemente para que sepamos cómo se tienen que introducir los decimales, sobre todo en el Moodle. Y la segunda parte pues, nos explica un poco la base de datos con la que vamos a utilizar y luego nos piden preguntas de una vez cogida la base de datos y filtrado según unos requisitos que nos ponen en el enunciado, pues contestar unas preguntas para que sepamos cómo utilizar la base de datos y para que sepamos cómo filtrar en R. ¿Vale? Luego las otras PECs pues son mucho más largas y hay una primera parte que son ejercicios individuales que no tienen nada que ver con la base de datos, que se van haciendo pues según la teoría que se explica en los módulos. Son ejercicios, diferentes tipos de ejercicios del temario. Y eso los cálculos o los podemos hacer con la calculadora o los podemos hacer con R. Yo los iré explicando de las dos formas. ¿Vale? Y luego sí que hay una segunda parte que es utilizando la base de datos y luego haciendo los cálculos y los filtros con R y interpretación de lo que nos va sacando el programa de R. ¿Vale? Así que bueno, tienen normalmente dos partes las PECs. Y luego el examen final, pues sí que no nos dan ninguna base de datos. En principio no vamos a tener que cargar ninguna base de datos en R. Si no cambian nada, serán 4 ejercicios que pueden ser de cualquier parte del temario, normalmente se puede hacer con calculadora. Si quieres con R también puedes hacer los cálculos, pero no se utiliza base de datos. ¿Vale? Y luego sí que a veces son salidas de R, saber interpretarlas. ¿Vale? Pero bueno, el examen final al final son 4 preguntas que no son Moodle, de apartados A, B, C o más, los que quieran poner, bastante largo y hay que hacer cálculos y justificarlo todo. ¿Vale? Así que, bueno, sinceramente luego no es un Moodle que tienes que poner unos numeritos, ¿eh? Tienes que justificar todo, poner las fórmulas, así que os recomiendo que entendáis todas las specs. Esta entre comillas, hay que entender poco, ¿eh? O sea, esto no es propiamente el temario de fundamentos de estadística, empieza con la PEC 1, que ya veréis que será, bueno, no sé cómo la llamarán, o PEC 2, que será muy larga, y eso sí que serán ejercicios, pero que nosotros solo pondremos un numerito en el Moodle, pero que luego sepáis que en el examen final hay que justificarlo todo, hay que poner las fórmulas, así que os recomiendo que os lo miréis bien y entendáis bien todos los módulos y todos los ejercicios. Vale, aquí simplemente nos dice calcular el resultado de la siguiente operación, dar el resultado con un mínimo de 3 decimales y 3 cifras significativas, tener en cuenta el orden de las operaciones y recordar que la respuesta no puede estar mal por exceso de decimales. A ver, aquí lo primero que te dice es una pregunta de mates más que de estadística, que cuando haces esta operación, pues obviamente te tienes que saber las prioridades de las operaciones. Si esto se lo ponemos a la calculadora que hará primero multiplicar el 1 por el 1,4 porque tiene prioridad esta multiplicación y luego le sumará el 0,01. Y aquí es un poco absurdo el ejemplo que nos ponen porque 1 por 1,4 pues obviamente será 1,4. Y luego le tendremos que sumar el 0,01, pues esto nos quedará 1,41. Vale, aquí cuando ponemos decimales en el Moodle, tenemos que poner 1, no punto, ¿eh? Tiene que ser una coma. 1,41. Pues este es el objetivo de esta primera parte, que sepáis que se pone una coma y no un punto. Vale, en el segundo nos dice calcular el resultado siguiente, la división 20 entre 11. Nosotros no podemos poner en el Moodle fracciones quebrados, ¿vale? O sea, lo tenemos que pasar a decimal, pues esto es 1,8181, en realidad es periódico. Nos dice que pongamos 3 cifras significativas y 3 decimales. No te van a penalizar por exceso de decimales, así que aquí puedes poner, mientras me pongas 1, ¿vale? Coma. Luego 818, yo es el mínimo que pondría, pero puedes poner más decimales si quieres. ¿Vale? Yo nunca redondeo. Pongo unos cuantos decimales y ya está. ¿Vale? Es lo más fiable para que te den la respuesta como correcta. Bueno, pues esto es lo que hay que entender, que no pongas puntos, son comas, y pon bastantes decimales y yo no redondearía. Vale, voy a hacer los ejercicios sin redondear. Claro, cuando hay diferentes operaciones y de una operación tienes que coger ese resultado y llevarla a la otra operación, pues la verdad es que cojo bastantes decimales. Vale, luego vamos a por la base de datos. Vale, aquí nos explica los datos con los que vamos a trabajar. Nos dice que la encuesta de características esenciales de la población y vivienda.
CEPOP del 2021, complementa el Censo de Población y Viviendas del 2021, proporcionando información no disponible en los registros administrativos. Bueno, nos explica para qué sirve esta base de datos. Lo único que nos interesa es que nosotros tendremos este archivo, el .rdata. Yo es el que cojo para cargar los datos en R, ¿vale? Hago cargar datos y los cargas desde RData. También puedes coger el Excel y hacer importar archivo y te dirá desde dónde. Pues le dices desde Excel y lo puedes importar o importar desde un CSV. O sea, es el mismo archivo. Yo os recomiendo, y ellos también lo dicen, que para cargar en R Commander cojamos este. También creo que es mejor, ¿vale? Y luego para saber pues qué es cada variable, qué especifica, podemos mirar en este Excel, ¿vale? Que nos explica pues todas las variables, a veces las codifica, pues nos explica la codificación, lo que significa cada codificación. Sinceramente, sin mirar este Excel podéis hacer las specs, yo lo voy a mirar un poquito por encima, pero ya cuando se hace especificaciones, pues ya te dice, mira, filtra, ahora lo haremos, pero filtra por pues personas que tienen ingresos de 500 a menos de 1000. Bueno, pues esto tiene un código. Si no te dijeran el código que es, tú tendrías que ir al Excel y mirar, pero ya te lo dicen, es el código 2. Pues bueno, cuando te hacen las preguntas, ya te dicen, haz el filtro de 2000 a menos de 2500, ingresos igual a 5. Y con un régimen de tendencia de vivienda de otra forma, que es el 6. O sea, ellos ya te van dando los códigos. Pero si en algún momento no supieras de la variable que te están hablando o quieres entender mejor la variable que estás analizando, pues te puedes ir al Excel y mirar los datos, ¿vale? Vamos a hacer eso, vamos a ir al Excel y vamos a ver un poquito los datos que nos dan. Vale, si nos vamos aquí al Excel que nos dan, pues bueno, tenemos un montón de variables, aquí tenemos los nombres de las variables, nos irán saliendo durante las specs, pues nos harán analizar diferentes cosas. Claro, no, es que no entiendo nada de calefacción, ¿qué quiere decir? Pues dispone la vivienda de calefacción, pues no sé, igual si nos vamos a la tabla nos explica un poco más. Si nos vamos a la variable calefacción, pues mira, está codificada. 1 querría decir que no tiene calefacción, 2 que sí, colectiva, 3 individual y 4 no tiene instalación de calefacción, pero sí aparato que permite calentar. Bueno, aquí nos explican las codificaciones. Esta que hemos visto que nos pedían de ingresos del hogar, pues es esta. Está codificada del 1 al 9. El 1 es menos de 500, el 2 de 500 a menos de 1000, el 3 de 1000 a menos de 1500. Bueno, pues aquí tenemos un poco la explicación de cada una de las variables. Si nos vamos aquí, pues tenemos la tabla inicial, nos explica la variable, y si entramos dentro de las tablas, pues nos explica ya con más detalle esa variable. Tenemos aquí un montón de variables. Pues bueno, estas son las variables con las que tendremos que ir trabajando. Si tenemos alguna duda, podemos recurrir a este Excel y mirar. Pero normalmente no hace mucha falta porque se entiende, ¿no? Y encima te dicen, bueno, calefacción es otra forma y es el código 3. Pues pones 3 y ya está. Vale, entonces vamos a empezar a hacer lo que nos piden en esta PEC. Vale. Pues bueno, si seguimos leyendo, nos dice, así por ejemplo, en el caso de expresión de selección ponemos ingresos hogar igual al código que se os haya asignado, escrito sin comillas, por ejemplo, alguien al que le haya tocado filtrar individuos de 500 a menos de 1000, pues es el código 2. Entonces pondríamos, esto lo vemos aquí, lo que hemos visto, pondríamos ingrehogar, bueno, ingreho, el nombre de la variable, igual, y entre comillas el 2. ¿Vale? Así cogeríamos, pues solamente filtraríamos, ahora lo veremos con R, a los que pertenecen a estos ingresos. Dice, podemos volver a comprobar el contenido de la tabla de datos clicando en el botón visualizar conjunto de datos, ahora lo veremos en R. Además tendremos que ver todos los registros de ingresos hogar que hemos seleccionado. Vale. Bueno, luego nos habla de otras variables, esto lo iremos viendo. Bueno, esto leerlo la verdad es que no tiene mucho sentido, es mejor verlo con R. Bueno, pues aquí nos dice lo que tenemos que hacer, que ahora lo explicaremos con R. Dice, tenéis que cargar el paquete R Commander, podéis hacerlo con cargar el paquete, ¿vale? De RCMDR. Bueno, esto se supone que habéis cargado R y luego lo que tenemos que hacer es llamar a library RCMDR, ¿vale? Aquí tendremos, ya nos saldrán como todos los paquetes instalados y entonces esto ya lo hacemos una vez y ya está. Y aquí ya, bueno,
Esto va a pasar muchísimo en la asignatura, porque se copian de la PEC anterior, cambian cosas y no acaban de cambiar todo. ¿Vale? Porque aquí en el punto 2 ya nos dice, tenemos que cargar los datos en recommended que están en este fichero. Hombre, pues no. No, porque este es el del semestre pasado. Tendremos que cargar los datos del fichero que nos habéis dicho con el que tenemos que trabajar este año. Hay muchos errores, ¿vale? Claro, yo lo sé pues porque sé lo que estoy haciendo. Entiendo que una persona pues que vaya un poco perdida, pues con esto pilla unos rayazos de la leche. Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Se copian de una PEC a otra, no cambian algunas cosas y a veces hay errores, hay que preguntar a los profesores, oye, esto está mal, ay sí, perdonar, ay, en una aula han puesto una cosa, pero en la otra han puesto otra, porque, bueno, en fin, ya iremos solventando los problemas que podamos tener. Vale, dice si los menús de Recommender os salen en otro idioma, pues puedes cambiar el idioma. En Mac es un poco complicado cambiar el idioma, entonces yo lo voy a hacer en inglés. Es que pero se entiende perfectamente porque encima los menús están en el mismo orden. Entonces yo en Mac no intentaría cambiarlo porque cuantos más cambios le haces en Mac, más errores luego te da. Así que yo lo dejaría en inglés si lo tenéis en inglés. Y si estáis en Windows, pues bueno, si lo queréis cambiar no hay problema, pero da igual, ¿eh? O sea, vamos a utilizar 4 funciones y ya veréis que son prácticamente iguales. Vale, entonces lo primero que nos hace es esta pregunta. Dice, vamos a trabajar con los individuos que dispongan de unos ingresos mensuales netos por hogar de 2.000 a menos de 2.500, que implica que sea ingrehogar o ingrehoc igual a 5. Y luego con un régimen de tendencia de vivienda de otra forma, que es esta variable igual a 6. Haremos este filtro. Una vez tengamos hecho este filtro, que ahora lo haremos con R, nos dice una vez hayas cargado estos datos y los hayas filtrado, realiza una tabla de doble entrada con las variables calefacción y número de vehículos. Y tendremos que ir a estadísticos, a tablas de contingencia y tabla de doble entrada. Y responde las siguientes preguntas. Pues una vez tengamos la tabla, tendremos que mirar qué porcentaje de individuos sobre el total tienen un solo vehículo y su sistema de calefacción es individual. Y luego qué porcentaje de individuos sobre el total no tiene vehículo. Bueno, primero necesitamos la tabla y luego vamos a contestar con la tabla delante estas preguntas. Vale, entonces nos vamos a ir a R, vamos a cargar los datos o vamos a llamar a R Commander, vamos a cargar esta base de datos, vamos a hacer estos filtros que nos ha dicho. Bueno, en esta PEC pues son estos filtros, cada uno tendréis unos filtros diferentes, pero el proceso es el mismo y luego vamos a responder lo que nos preguntan. Vale, pues si vamos a R, ¿vale? Cuando tengáis R instalado, pues simplemente ponéis library y R commander, ponemos así, se nos cargará pues todos los paquetes que necesitamos y se nos abrirá la consulta. Vale, entonces tenemos que cargar esta base de datos. Lo más fácil es cargarlo a partir del RData. Entonces si te vas aquí, data, cargar, dataset. Vale, y aquí cada uno va pues, a donde lo tenga guardado y coge el RData. Si le doy a cargar base de datos es desde aquí, ¿vale? O sea, tengo que cargar el RData. Y ya me lo cargará y entonces me está diciendo que tienes 37.026 filas y 89 columnas. ¿Que no lo quieres cargar del RData? Pues te puedes ir aquí y decirle importar desde Excel y puedes cargarlo desde el Excel. Pero yo lo haría con esto, ¿eh? Con el data, cargar y cargar el red. Nos tiene que salir lo mismo, lo hagamos como lo hagamos. Vale, tenemos esto. Aquí tendríamos todos los datos, que de hecho si quieres mirar qué es la base de datos correcta, pues si te das aquí, a ver dataset, pues bueno, ahora se me está, como son tantos datos, a veces le cuesta un poco de cargar, pero bueno, básicamente estas son las variables que hemos visto en el Excel, ¿vale? Hemos visto la de calefacción, tamaño del municipio. Bueno, esto sería la base de datos con la que vamos a trabajar, pero esto es mejor mirarlo en el Excel, que está como más bonito, ¿vale? Pero ya hemos cargado la base de datos, mirarla para que sea la base es correcta, pero vamos, si os sale esto, 37.026 filas y 89 columnas, pues tendríamos esto. Vale, ¿qué nos decía? Que nosotros no tenemos que trabajar con toda la base de datos, que quiere que trabajemos con
el ingresos hogar el 5, que era de 2.000 a 2.500, y con el régimen de tenencia de la vivienda, que era otra forma, que era el REC VI, el 6. Vale, entonces, esto es filtrar datos. ¿Qué tenemos que hacer para filtrar datos? Pues tienes que ir a Data, el dataset activo, el que tienes cargado te va a salir aquí. ¿Vale? Este es el dataset que se considera activo, el que tienes aquí. ¿Vale? Entonces le dices dataset activo y te vas a filtrar. Subset dataset. Por subset dataset activo, active dataset. ¿Vale? O sea, vamos a filtrar el dataset que tenemos activo. Vale, ¿qué filtro quieres hacer? Aquí te salen todas las variables. Estas no se pueden clicar, simplemente es para que sepas las variables que tienes y el nombre, cómo están asignadas, o sea, cómo es el nombre. Entonces nosotros el primer filtro que queremos hacer, hemos dicho que era lo que nos decían, cada uno tendrá el suyo, ingre, tengo que poner bien el nombre de la variable, ingre-oc, que eran los ingresos del hogar. Entonces, igual, y tenéis que poner unas comillas, ¿vale? 5, que queríamos filtrar según el código 5. Y si quieres, pues le puedes llamar, yo lo llamaría, pues esto, ingre-oc 5. Aquí solo tenemos, no pongáis nombres muy raros ni muchos caracteres raros, ¿vale? Estos son, pues, filtrados solamente los que cumplen el código 5 de ingresos del hogar. O sea, simplemente la gente que está entre 2.000 y menos de 2.500. Y entonces ya has filtrado según esta variable. Le das a OK, ¿vale? Ves que te ha cambiado aquí. Y esto se ha filtrado, sí. Mira que has pasado de 37.026 filas a 4.985. Las columnas son las mismas, claro, porque las columnas eran las variables que analizábamos y esto simplemente lo que hemos hecho es cargarnos una parte de la muestra, porque solamente queremos los que cumplen el código 5. ¿Era este el único filtro que teníamos que hacer? Pues no, nos hacían hacer otro filtro, el de régimen de la vivienda, de la variable rec VI. Vale, entonces tenemos que volver a filtrar este ya lo tenemos filtrado, ya hemos hecho un filtro. Entonces, si vamos aquí, vamos al dataset activo, filtrar, y ahora es el rec VI igual a 6. Me ha tocado este, pues voy a hacer este. Si te toca el 7, pues le pones el 7 o el código que tengas. Vale, y esto, si te fijas, ahora será un filtro en el que tendremos ingre, hogar, bueno, llámalo como quieras, ¿eh? Si quieres lo puedes llamar PEC 0. ¿Vale? Ingre, hogar 5, lo voy a poner así, y rec VI 6. ¿Vale? Voy a poner aquí 5. ¿Vale? Entonces ahora me va a volver a hacer otro filtro sobre el filtro que ya tenía. Y al final me quedan 219 datos, 219 filas, ¿vale? Y 89 columnas, ¿vale? Las filas serían los datos. El tamaño de la muestra se ha reducido a 219, son los que cumplen estas características. ¿Que quieres hacer el filtro a la vez? También puedes. Mientras lo entiendas, pues da igual. ¿Vale? Ahora tendría que ir al inicial, ¿vale? Recordemos, mirar, con los dos filtros tenemos 219 filas. Si voy a al inicial, vuelvo a cargar el inicial, vuelvo a tener toda la información, las 37.026 filas. Vale, pues ya vemos que tenemos todos los datos, o sea, es la base de datos inicial, y si queremos filtrar las dos a la vez, vale, pues vamos aquí a dataset activo, filtrar, y hacemos el filtro conjuntamente, que es el ingre, a ver, ingre o comillas 5, era el código 5, y luego ponemos ampersand y ponemos la otra, el rec vi comillas 6, ¿no? Esto es para filtrar a la vez y nos van a aparecer los 219 datos que teníamos cuando hemos hecho el filtro. A ver, está bien escrito, que si no me dará error. Ingreoc y recvi. Vale. Y esto, pues si le queréis llamar de alguna forma, porque si no te lo va a sobreescribir, pues yo que sé, PEC 0. Y si damos OK, ¿vale? Ya tenemos el filtro hecho con los 219. ¿Vale? Entonces, bueno, como queráis, hacéis los dos filtros o hacéis directamente el
el filtro conjunto. Vale, y ahora lo que queríamos analizar era las dos variables calefacción y número de vehículos. Entonces, lo que tendremos que hacer con la base de datos ya filtrada con las variables que nos dan es ir a estadísticos, estadística, tabla de contingencia, tabla de doble entrada y simplemente coger las variables que queremos analizar, que son básicamente calefacción y número de vehículos. Aquí también podríamos poner número de vehículos y calefacción. Ahí nos quedará la tabla al revés, pero con la misma información. Vale, entonces le damos OK y ya tenemos la tabla de doble entrada. ¿Vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es que nos preguntan de esta tabla de doble entrada con el filtro que hemos hecho. ¿Vale? Esta es la idea de la primera PEC. ¿Vale? Pues ahora vamos a ir analizando esta tabla, que es lo que nos preguntan en la pregunta A. A ver, pues ya tenemos aquí la tabla de doble entrada para contestar estas preguntas. En la pregunta A volvemos a leer, ¿vale? Para ver lo que hemos hecho en R, nos dice vamos a trabajar con los individuos que disponen de unos ingresos mensuales netos de 2.000 a menos de 2.500. Ingresos 5 es el primer filtro que hemos hecho y luego con un régimen de tenencia de vivienda, otra forma, que es el filtro que hemos hecho de reg VI igual a 6. Y si no, que lo hacíamos, lo filtrábamos conjuntamente, ¿vale? Acordaros que nos habían quedado 219 filas, que eran las muestras, en realidad. Eso sería el número de hogares con el que vamos a trabajar. Vale, perdón, el número de individuos. Estamos hablando de individuos en estos datos. A ver, pues ya tenemos aquí la tabla de doble entrada. Vamos a ver las preguntas que nos hacen. Vamos a volver a leer esto, que es lo que hemos hecho con R. Nos dice vamos a trabajar con los individuos que dispongan de unos ingresos mensuales netos por hogar de 2.000 a menos de 2.500, que es este filtro que hemos hecho, del ingreso que igual a 5, y luego con un régimen de tenencia de vivienda, otra forma, que era el reg VI igual a 6. Hemos filtrado primero uno, luego el otro. Se nos han ido reduciendo el número de filas, ¿vale? Que eran reducir el número de individuos que cumplían estas características y si recordáis nos han quedado al final 219. O hemos hecho el filtro conjuntamente y nos ha quedado lo mismo, 219 individuos que cumplían estas dos características. Nos dice, una vez que hayáis cargado y filtrado la base de datos según se indica en el ejercicio, realiza una tabla de doble entrada con las variables calefacción y número de vehículos. Es lo que hemos hecho, ¿no? Estadísticas, tabla de contingencia, tabla de doble entrada. Y hemos seleccionado por un lado calefacción y por el otro número de vehículos. Y nos ha dado esta tabla. ¿Vale? Ahora nos preguntan, ¿qué porcentaje de individuos sobre el total tiene un solo vehículo y su sistema de calefacción es individual? En vehículos, un solo vehículo, pues lo vemos fácil, porque aquí número de vehículos, pues 0, 1, 2, sería este. Y calefacción individual, pues si no nos acordamos, nos vamos a mirarlo al Excel, ¿vale? Pero lo hemos mirado antes y calefacción individual era el 3. Pero si no, lo miramos en el Excel, ¿eh? ¿Vale? Tenemos aquí la variable calefacción. Si nos vamos a las tablas, bueno, las tablas siempre es la misma, ¿eh? Teníamos 1, no tiene calefacción, 2, colectiva, 3, individual. Pues bueno, queremos el código 3 para esta pregunta. ¿Vale? Pues lo que hemos dicho, el 3. Vale, en realidad nosotros queremos saber, hacer una proporción, es lo que nos piden, el porcentaje. Los que cumplen estas dos características serían 40 individuos. ¿Vale? Sería este. Nosotros queremos esos 40 de aquí. ¿Vale? 40 individuos cumplen que tienen un solo vehículo y calefacción individual, que es el código 3. Esto es lo que se llama una frecuencia conjunta. Cumple las dos cosas. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer es estos 40 sobre el total. ¿Vale? Que sería 40 dividido entre el total. ¿El total cuántos son? Pues el total serían, ¿vale? Esto es calefacción y esto es vehículos, número de vehículos. El total sería sumar todos estos. Si queréis los sumamos, pero nos imaginamos cuánto nos va a dar. Normalmente en las tablas de doble entrada esta suma se pone aquí, es la n total con la que vamos a trabajar y ya sabemos cuánto es, 219. Son los individuos que nos han quedado cuando hemos hecho el filtro, pero si no lo contamos, ¿eh? Lo calculamos. No, es que no sé, no me acuerdo de la tabla, no me había fijado en el número
de filas que tenía, pues los sumas. 4 más 18 más 10 más 1 más 3, luego más 3 más 9 más 7 más 3. Más 7 más 40 más 48 más 16 más 2, todo lo demás son ceros. 4 más 17 más 19 más 7 más 1, y ahora es que te dará el 219. Entonces en el apartado A nos están pidiendo esto, ¿vale? 40 que tienen un vehículo y calefacción individual sobre el total, ¿vale? Y esto da 0,1826 48, y si quieres más decimales hay, ¿vale? Vale, pues 0,182648, que es un 18,2648%, que aquí me lo tendrían que decir. O sea, me dice qué porcentaje. Yo voy a poner un 18,2648. Estaría muy bien que nos lo especificaran. En PECs de otros años nos decían, ponlo en tanto por ciento sin el tanto por ciento. Pero aquí no nos dicen nada. Empezamos bien. Estaría bastante bien que nos lo especificaran, y más si queremos si quieren que contestemos en un Moodle. Si nos basamos en las specs de años anteriores, es esto, lo que tenemos que contestar, pero estaría muy bien que nos dijeran que quieren que lo pongamos en porcentaje y sin el tanto por ciento. A ver, y en el apartado B, ¿qué nos dice? ¿Qué porcentaje de individuos sobre el total no tiene vehículo? Porcentaje de individuos sobre el total, seguimos teniendo sobre los 219, pero ahora los que no tienen vehículo. Los que no tienen vehículo es que pasemos de la calefacción, serían todos estos. Es que los que no tienen vehículo y tienen este tipo de calefacción, los que no tienen vehículo y tienen este tipo de calefacción, los que no tienen vehículo y tienen este tipo de calefacción, que sumemos esto, ¿vale? 4 más 7, hay más 3, 7, 7 y 7, 14 y 4, 18, ¿vale? Si no me he equivocado, 4 más 3 más 7 más 4, 18. Esto se llama una frecuencia absoluta, ¿vale? Esto sería una frecuencia conjunta que cumple dos variables, y esto es absoluta, que es que número de vehículos sea cero independientemente de lo que valga calefacción, ¿vale? Entonces sería 18 sobre 219. Si hacemos 18 sobre 219, esto nos da 0,08219. 0,0821917. Pues sería un 8,21917%. 8,21917. ¿Sí, no? 8,21917. Vale, pues esto eran las preguntas del apartado A. En realidad, esto era, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo el A1 y el A2. ¿Vale? El 1 y el 2. A ver, vamos a por el apartado B. A ver, en el apartado B nos dicen, continuamos trabajando con los mismos datos que en la cuestión anterior, es decir, con los individuos que dispongan de unos ingresos mensuales netos por hogar de 2.000 a menos de 2.500, o sea, el código 5 para INGREO, y régimen de tenencia de vivienda, otra forma, que es el RQBI 6. Vale, ahora nos dice qué porcentaje de individuos entre los que no tienen vehículo viven en un municipio de más de 5.000 habitantes. Tamaño municipio igual a 4. Y aquí qué porcentaje de individuos que viven en un municipio de más de 500.000 habitantes, lo mismo, el tamaño municipio 4, tienen más de un vehículo. Bueno, ahora veremos cómo contestar estas preguntas, pero lo primero que necesitamos, ¿qué es? Pues necesitamos una tabla de doble entrada con los datos filtrados, que ya los tenemos, ¿vale? Pero ahora necesitamos una tabla de doble entrada donde vamos a poner la variable número de vehículos, que esta sí que ya la hemos utilizado antes, pero ahora vamos a poner tamaño del municipio, ¿vale? Esto es lo que vamos a tener que hacer, una nueva tabla de doble entrada. Pues si nos vamos a R, ahora que tenemos la tabla de antes, lo que tenemos que ir es a esta base de datos, que es la que básicamente hemos filtrado, ¿vale? Hemos llamado PEC 0,
¿vale? Que son, si queremos comprobar, pues le vuelves a dar los 219, asegurándonos que tenemos el filtro puesto, ¿vale? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues lo mismo, estadística, tabla de contingencia, tabla de doble entrada. Aquí vamos a poner número de vehículos, como antes, pero aquí necesitamos la variable tamaño del municipio, ¿vale? Y le damos aquí y ahora tenemos una tabla donde los números de vehículos nos los ha puesto aquí, nos da igual, si la queréis al revés, pues la hacéis al revés, ¿eh? Y tamaño del municipio, pues hay 1, 2, 3 y 4, pero ya nos decían que querían tamaño del municipio igual a 4. A ver, no importa, ¿eh? Como cojáis las variables, si ahora hubiera hecho tabla de doble entrada y hubiera puesto aquí tamaño del municipio y aquí número de vehículos, pues simplemente me da la tabla. Así, me pondrá aquí tamaño del municipio, 1, 2, 3, 4, número de vehículos del CES. Mira, me gusta más esta, voy a trabajar con esta, ¿vale? Vale, pues ya tenemos aquí la tabla que necesitamos, que nos dicen qué porcentaje de individuos entre los que no tienen vehículo viven en un municipio de más de 500.000 habitantes, o sea, tamaño Muni 4. Vale, ojo que esto es, lo llamaríamos una probabilidad condicionada. No estamos trabajando con todos los individuos, con los 219. Hay una condición. Nos dice qué porcentaje de individuos entre los que no tienen vehículo. ¿Vale? Por tanto, aquí en el B1, vamos a llamarlo, es entre los que no tienen vehículo, es lo que tenemos que poner en el denominador. O sea que de esta tabla, lo único que nos importa es esta columna. De los que no tienen vehículo, ¿cuántos hay que no tienen vehículo? Esto es lo primero que tendríamos que saber. Pues sería 1 más 5 más 5 más 7. Pues 18, ¿no? ¿Son estos? De estos 18, los que viven en un municipio de más de 500.000 habitantes, o sea, los que cumplen tamaño Muni igual a 4, que serían estos 7. ¿Vale? Pues ahora es 7 sobre 18. ¿Vale? Es diferente, ¿eh? De lo que teníamos antes. Antes era sobre el total. Sobre el total. Ahora lo que estamos diciendo es sabiendo que no tienen vehículo, o sea, lo que hacemos es reducir la muestra de estos 18 que cumplan, que están en municipio, tamaño municipio 4. Pues 7 de 18. Si hacemos esta división da 0, 38, 38. A ver, me da periódico, ¿no? Esto sí, 0. Ay, no, 0. A ver. Ah, vale, el 8, periódico solo, perdón. 0, 3, 8, 8, 8, por lo tanto un 38,888%, pero en principio no tenemos que poner el símbolo del porcentaje. Vale, y luego en el B2, pues a ver qué nos pregunta. Nos dice qué porcentaje de individuos que viven en un municipio de más de 500.000 habitantes tienen más de un vehículo. Cuidado, aquí ahora la condición es qué porcentaje de individuos de los que viven en un municipio de más de 500.000 habitantes. O sea, ahora se está refiriendo a todos estos. Ahora lo que nos interesa es, bueno, a ver, esto aparte, pero serían todos estos. De todos estos, ¿qué cuántos hay? Pues 7 más 10 más 3 más 3. ¿Estos qué son? 23, ¿no? En total. Sí, ¿no? 20, 23, si no me he equivocado, sería 7 más 10 más 3 más 3 y todo lo demás son ceros, ¿no? Sí. Pues de estos 23, ¿vale? Del porcentaje, o sea, ¿cuál es el porcentaje de individuos de los que viven en tamaño Muni 4, de estos 23, que tienen más de un vehículo? Ojo que tienen más de un vehículo serían los que tienen o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, más de uno, nos dice, así que tendríamos que coger estos 6, porque estos tienen más de un vehículo. ¿Vale? Quiero hacer así un poco, que me quede esto así. Vale, ahora. ¿Vale? Pues esto es lo que hay que entender. En el primero la condición era número de vehículos 0.
del porcentaje de individuos de los que no tienen vehículo, o sea, de estos 18, los que cumplen, que están en municipio 4, 7 de 18. Y ahora la condición que nos ponen es, sabiendo que viven en un municipio Muni 4, de todos estos 23, los que tienen más de un vehículo, que tienen más de uno son los que tienen o dos, o tres, o cuatro, o cinco. Tendríamos que sumar todos los que hay aquí. En realidad tendría que hacer el cuadro así, ¿eh? Todos estos, pero como ahí hay 0, pues aquí sería 6. ¿Vale? Por lo tanto, sería 6 sobre 23. Vale, pues esto es 0,26, 0,86. Por lo tanto, 26,086%. 26,086. Vale, pues bueno, esto es la PEC 0, que es simplemente para que sepamos filtrar datos y sepamos interpretar pues, estos datos. Esta tabla de contingencia, temario oficialmente tampoco es, lo veremos cuando hagamos el tema de probabilidad. Esto va bien para entender lo que son probabilidades totales y probabilidades condicionadas, pero no lo haremos con tablas, lo haremos con teoremas, ¿vale? Pero bueno, si nos ponen una tabla de doble entrada, pues esto es lo que tenemos que saber interpretar.